Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les acabo de ir con ese ejercicio? Intentaron hacerlo, estuvo fácil, estuvo difícil. Bueno, en nuestra clase pasada pues habíamos mirado el tema de la liquidación por indemnización con despido injusto y abordamos tanto lo que fue la indemnización de despido por contrato a término fijo como contrato a término indefinido. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos y no olviden dejar constancia de su presencia en el chat, por favor. Entonces vamos a retomar nuestro tema. Les habíamos dejado un pequeño ejercicio para que intentaran hacerlo. Quisiera saber pues cómo quedó, si quedó claro o no quedó claro el tema de la indemnización por despido injusto del término indefinido para proceder a realizar nuestro ejercicio, o recapitulamos el tema para que quede claro el tema. Todo depende de cómo ustedes vayan en ese ejercicio, porque la idea sería como abordar otros dos temas que son prima de servicios y lo que es cesantías. Entonces los escucho. ¿Está todo claro? ¿Se me escuchan? ¿Sí me escuchan? Profe, si se lo escucha. Ah, bueno. Yo tengo dudas realmente. ¿Podemos desarrollarlo ahorita? Hago así Sí, rapidito. listo, listo. Desarrollemos ese ejercicio, ¿vale? Pero lo importante es que todos vayan siguiéndome porque vamos a hacer un trabajo, digamos, para culminar, que es una liquidación completa con los demás ítems que vamos a ver pues en estas dos clases de esta semana. Entonces lo importante es que lo tengan claro eso para que no estemos regresándonos, ¿vale? Pero entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Profe, una cosita. Yo Cuénteme. estoy leyendo acerca de esto y yo Ujú. miré que decía que había la posibilidad de que el trabajador pudiera recuperarse en 180 días, que pues, o sea, son los que dicen la norma, que es un periodo de incapacidad temporal.
Eh, no sé si o sea, está contemplado en este ejercicio o tenemos que tenerlo siempre en cuenta o será algo que No, no. o sea, en el ejercicio que yo les señalaba aquí, veamos, vamos a darle respuesta a este ejercicio, ¿vale? Para contestar ese tema. Entonces hablábamos, nosotros tocamos el tema de la causal de despido por temas de incapacidad superior a 180 días y les mostraba que cuando pasan 180 días tiene que haber dos situaciones. La primera es el escenario del concepto de rehabilitación o en ausencia de este, pues la posibilidad de que pase el trabajador a ser calificado para pérdida de capacidad laboral, se determine si hay un grado de invalidez y en consecuencia se le otorga una pensión de invalidez. Entonces, en este caso, digamos, lo importante es que no nos imaginemos, siempre que hagamos un ejercicio, no nos imaginemos, ¿ya? Eh, no nos imaginemos cosas que no están en el ejercicio, ¿listo? Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio que lo habíamos dejado para que ustedes pues lo trataran de practicarlo, más sin embargo, pues lo vamos a desarrollar acá. Entonces nos dice Juliana, se vincula el día 6 de abril de 2015 mediante contrato a término indefinido al cargo de supervisor con un salario de 4.630.000. El día 2 de marzo del 2020, Juliana le comunica a su empleador, que ha contraído COVID-19, razón por la cual su empleador le comunica que es despedida por haber contraído enfermedad altamente contagiosa. Entonces, la primera pregunta que tenemos que resolver nosotros aquí es si hay despido injusto o no. Entonces me voy a devolver a esas causales de despido injusto, especialmente a esa última. ¿Ya? Entonces nos decía el artículo 62, literal 15, que es posible despedir al trabajador que se encuentre ya con una enfermedad contagiosa o crónica que no tenga carácter de profesional o cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo cuya curación no haya sido posible en 180 días. Aquí lo importante, digamos, era trabajar el tema de enfermedad contagiosa, pero en especial verificar si se cumplió el requisito del permiso del Ministerio del Trabajo para poderla despedir. ¿Ya? El ejercicio se hace primero con ese fin de que ustedes verifiquen en ese enunciado tan corto si había o no permiso. Entonces era fácil llegar a la conclusión de que como no había permiso, automáticamente el despido deviene injustificado. ¿Listo? Entonces, eso no se les puede olvidar nunca, porque las empresas siempre suelen tomar este tipo de determinaciones, ven a las personas enfermas como un obstáculo y no como un trabajador al que deben proteger. Entonces, en este caso, nos devolvemos a nuestro supuesto de hecho, pues tenemos concretamente ya que aquí ella le comunica a su empleador y él en el acto la despide. En consecuencia, pues el despido deviene injusto y en consecuencia debemos proceder a liquidar. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuál tabla le aplica? ¿La A o la B? Si gana 4.630.000, hemos dicho, ¿no? La B, profe. ¿La B? ¿Seguros? La A. La A, ¿por qué? Porque gana menos de 10 salarios. Menos de 10. Ajá, exactamente. Entonces, ya sabemos que como gana menos de 10 salarios mínimos, le aplicamos 30 días de salario por cada año por el primer año de servicio y 20 días adicionales por cada año subsiguiente y proporcionalmente por fracción. Entonces, vamos a desarrollar ese ejercicio que yo lo tengo desarrollado acá. ¿Vale? Entonces, lo primero dijimos, vamos a proceder a realizar la resta correspondiente. Entonces, en término indefinido, restamos las fechas ya del día de despido versus la fecha de ingreso. Entonces, nos dice que ingresó el 6 de abril del 2015 y fue despedida el 2 de marzo del 2020. Entonces, procedemos nosotros aquí
hacer la correspondiente resta. Recuerden entonces, invertidas las fechas, 2020 0302, ¿ya? Y 2015 0406. Entonces procedo a restar primero los días. Entonces, 2 menos 6, dijimos, no es posible para mí restarlo, no pueden darme valores negativos. Entonces lo que hago, ¿ya?, es pedirle, ¿ya?, un mes a esta fecha. Entonces, ese mes convertido en días, es decir, 30 días, pues 30 más 2 me da 32 días. ¿Listo? A esos 32 días, entonces sí me da diferente. 32 menos 6 me da 26. ¿Ya? 32 menos 6 me da 26. A esto le sumo un día. Dije que siempre le vamos a sumar, el día, teniendo en cuenta que es el día que se pierde en la resta, el día de la operación, para que nos dé exacto. ¿Listo? Aquí en consecuencia ya no me quedan 3 meses, sino 2 meses. Entonces vuelve y juega. ¿A estos 2 meses yo le puedo restar 4? No. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Le pido a 2020 un año. Un año convertido en meses. Entonces son 12 meses. 12 meses más 2 que tenía aquí, me queda en 14. 14 menos 4, 10 meses. ¿Listo? Esos 10 meses lo multiplico por días. Dijimos, los días laborales son o se entienden como de 30 días, entonces me da 300 días. Aquí ya no me queda 2020 porque le quité 12 meses, sino me queda 2019. 2019 menos 2015, ¿cuánto es? 4. Ahí sí no tenemos que pedir nada porque está completo. Entonces, 4 meses, esos 4 meses los multiplico por 360, perdón, 4 años, porque son 4 años, cada año 360 días, y esto me da un total de 1440. Sumo todos estos días de trabajo y me da que entre el 6 de abril del 2015 y el 2 de marzo del 2020, esta señora Juliana trabajó ya 1767 días. ¿Hasta ahí las restas de las fechas queda claro? Profe, ¿puede explicar la última vez la de los días? Creo que es la de la mitad. ¿Días o meses? Meses. Recuerden que eso es la fecha. Año, mes, día. Entonces, vuelvo e insisto. Entonces voy a volver a borrar esto. Entonces, vamos a restar los días. ¿Ya? Entonces, 2 menos 6 no puedo. Le pido un mes a esta fecha. ¿Ya? Que estos son igual a 30 días. Ese mes lo paso a 30 días, me da 32, 32 menos 6, ¿ya? 26 más 1 de la operación me da 27 días. No, profe, que está al lado, el de los... Sí, ahorita la vamos a hacer. Ahora vamos a hacer esta. ¿Listo? Ahora cambiemos de color acá. Aquí ya no me quedan 3 meses, sino me quedan 2 meses. ¿Por qué? Porque me quitaron 1. Entonces, 2 menos 4 no lo voy a poder sacar. Entonces, ¿qué hago? Le pido un año, ¿ya?, a esta fecha, pero como lo que estoy restando es meses, pues tengo que convertirlo a meses. Ah, sí, más. ¿Ya? Entonces, serían 12. Más 12 2, más 2, 14. 14. ¿Ya? Menos 4, 10. 14 menos 4, 10. ¿Listo? Lo paso a días, lo multiplico por 30, me da 300. Ahora, en este caso hacemos todo con la resta de lo que me queda. Entonces, como le quité un año, me queda 2019. 2019 menos 2015
me da 4. Eso lo multiplico por 360 días que tiene cada año y me da 1440. Entonces, sumo estos valores y esta persona trabajó 1767 días. ¿Hasta ahí claro? Sí, ya, profe. Listo. Ahora sí, me dice la norma, por el primer año, 30 días. Entonces, por los primeros 360 días, ya la ley me liquide y me establece que son 30 días de indemnización. Palabras más, palabras menos, un salario de indemnización. ¿Ya? Por el primer año, por los primeros 360 días, vamos a decirlo, me da 30 días. ¿Listo? Ahí no hay nada que hacer. Entonces, ¿yo qué hago? Resto a esos 1767 los 360. Lo resto. Y esto me da 1407. ¿Por qué se lo resto? Porque ya están liquidados por ley. ¿Ya? Yo ya sé que por el primer año, por los primeros 360 días, va a haber, permítanme aquí, va a haber una liquidación, ¿ya?, equivalente a 30 días. Así lo establece la ley. Entonces, sobre el excedente, ¿ya?, la norma me dice que me van a dar 20 días por cada año subsiguiente y proporcionalmente por fracción. Entonces hago una regla de 3 simple. Si por 360 a mí me dan 20 días, ¿cuánto por 1407? ¿Ya? Entonces 1407 por 20 dividido entre 360 y eso me da 78,16. En consecuencia, la indemnización, el total de la indemnización de esta persona va a ser equivalente ¿a qué? A los 30 días del primer año más los 78,6 de los años subsiguientes. ¿Listo? Profe, la regla de 3, ¿por qué es ese 20? ¿Perdón? En esta reglita de 3, ¿qué hace usted? ¿Ese 20 de qué es? De la norma, lo que nos dice acá, vuelvo y juego, por eso ustedes tienen que tener atención, es en la tablita que está acá. Nos dice, por el tiempo no mayor a un año o por el primer año de servicio, la norma nos dice 30 días de salario. Y por cada año subsiguiente y proporcionalmente por fracción, 20 días adicionales por cada año. ¿Ya? Es la regla que nos establece la norma, la liquidación. Ahora, ¿esta persona cuánto trabajó? Para que nos devolvamos acá a nuestro ejercicio. Trabajó 1767 días, que es aproximadamente casi 5 años. ¿Ya? Entonces, por el primer año, ya descartado, la ley nos dice 30 días. Ta. Y por los años subsiguientes, ¿ya? Por los 3 años y 9 meses aproximadamente, nomasito, que trabajó, ¿ya? Entonces, haciendo la regla de 3 de la norma que me dice, si por cada año 20, ¿cuánto por 4,407? Si por 360 días me pagan 20 días de indemnización, ¿cuántos por 1,407 días laborados? Porque los primeros 360, insisto, ya están liquidados por ley. Entonces hago la regla de 3, entonces 1,407 por 20 dividido entre 360 me da 78,16. ¿Ya? Total de indemnización de esta trabajadora, 108,16 días de salario. Entonces ahora voy a convertir esto a pesos. Si por 30 días, ¿ya?, si por 30 días a mí me pagan 4,630,000, que es lo mismo que el valor del salario mensual, ¿ya? ¿Cuánto me pagan por 108,16? Entonces,
hago la regla de 3, 108,16 por 4.630.000 dividido entre 30 y eso me da ya el total de la indemnización. A ver, ¿dónde se me perdieron? Ahí a mí ya me quedó mucho más claro, profe. Gracias. Listo. Allí, digamos, el tema es saber identificar cuánto gana para saber cuál es la tabla que aplico. ¿Ya? Entonces, si gana ya menos de 10 salarios mínimos, entonces la tabla es 30 por el primer año, 20 por cada año subsiguiente. Pero si gana más de 10 salarios mínimos, para esta fecha es pues más de 8.770.000 pesos, entonces le aplico la tabla B, es decir, 20 días por el primer año y 15 días por los años subsiguientes y proporcionalmente por fracción. ¿Listo? Bueno, ahorita no los voy a abordar con un ejercicio porque quiero abordar unos 2 temitas para mañana hacer un ejercicio más completo. ¿Vale? Entonces mañana estarán, ojalá todos juiciositos. Nos toca ahora perezosa, pero la idea es que lo saquemos como sea ese ejercicio mañana para que quede claro. Vamos a tocar un tema bien interesante en este momento. No sé si alguien quede con dudas sobre el tema de la liquidación. El que calla otorga, ¿no? Todos ya unos duchos en liquidación, entonces. ¿Sí, todos? Toca preguntar todo uno por uno. ¿Queda claro? Bueno. Ahora vamos a hablar de la famosa indemnización moratoria. ¿Qué es la indemnización moratoria? Ya es una indemnización a la cual se condena eventualmente a un empleador por no pagarle al trabajador la liquidación, ¿ya? Es la denominada salarios caídos. ¿Y en qué consiste la indemnización de salarios caídos? Es que existe un mito realmente, ¿ya?, de que hay un tiempo específico para pagar la liquidación. Y es un mito porque no hay circunstancia más falsa desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista contable o del manejo de la nómina, digamos, desde el punto de vista administrativo, pues lógicamente una empresa no va a estar haciendo erogaciones de nómina que generalmente hace a final del mes. Más sin embargo, eso es una mala práctica porque ha establecido claramente el Código Sustantivo del Trabajo que al momento mismo de finalizar el contrato, es decir, en el momento en que uno lo despiden, en ese mismo momento tienen que entregarle ya la liquidación para su revisión y si no hay objeción, inmediatamente proceder al pago, ¿ya? ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues yo despido a un trabajador, lo mando para su casa y no le doy, digamos, lo dejo sin un ingreso inmediato. Y es que la liquidación no comprende solo la indemnización por despido injusto. Ahí tienen que liquidarse todo lo que se denomina prestaciones sociales dejadas de percibir, liquidadas en forma proporcional al tiempo trabajado. En consecuencia, desde el punto de vista legal, todo empleador debe pagar al trabajador todo lo que le deba al momento de la terminación del contrato. No pasando un día, no pasando un mes, no pasando 2 o 3 meses, que a veces siempre llegan algunos usuarios a decirnos, mire, es que llevan 3 meses y no me pagan. O ahorita que hubieron despidos masivos en muchas empresas, ¿ya? A unos los despidieron en marzo, a otros en abril y hasta la fecha actual no les pagan la indemnización. Entonces, vamos a ver en qué consiste la indemnización. Cuénteme, Brian, ¿me iba a preguntar algo? No, profe, se me activó esa. Ah, bueno. Listo. ¿Y cómo opera? Nos dice, para quienes ganan hasta un salario mínimo legal mensual vigente,
es un día de atraso un día de salario por cada día de atraso. Es decir, que si se demoró un año, serán 12 meses de salario como indemnización, y así sucesivamente hasta que se pague. Cuando el trabajador gana más de un salario mínimo, ¿ya? Y no ha interpuesto ninguna demanda para reclamar lo que le deben, entonces ya le pagarán igual un día de salario por cada día de atraso, pero únicamente por 24 meses. Por 24 meses. Eso quiere decir que si la empresa se demora en pagarle 2 años, pues esos 2 años correrá un día de salario por cada día de atraso. Ahí pueden ocurrir dos situaciones: que el trabajador presente la demanda, en caso cual seguirá corriendo un día de salario por cada día de atraso, como sucede en el caso de los que devengan hasta un salario mínimo. Pero si no han interpuesto la demanda pasados 2 años, ya aplica otra regla, que es que a partir del mes 25 aplicará ya un interés bancario corriente equivalente ya al más alto establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso es un tema en el que no nos vamos a meter porque finalmente eso es un ejercicio que tendríamos que liquidarlo y que es bastante dispendioso en la medida de que toca aplicar una fórmula, digamos que no es compleja, pero tendríamos que limitar, digamos, a un espacio de tiempo. Por ejemplo, que a la persona le hayan terminado su contrato hace aproximadamente 2 años y medio, y entonces, una vez establecido que son 2 años y medio, a partir del mes 25, ¿ya? Entonces tendríamos que liquidar trimestralmente los intereses generados por cada uno de esos salarios, ¿ya? O por el monto adeudado, mes por mes, cada trimestre, porque la superintendencia lo liquida cada 3 meses. Entonces, no nos vamos a meter en eso porque, por lo menos nosotros para las demandas utilizamos una plantilla de Excel que nos toca estar actualizando y que es incluso hasta un poco compleja de manejar. De todas maneras, lo importante, lo que ustedes tienen que saber es que si a ustedes les están debiendo una platica por cuestión de indemnización, o que ustedes como empleadores están debiendo unos dineros por cuestión de indemnización, pues por cada día de salario corre ya una multa o una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de atraso. Y que la única forma de evitar que eso siga corriendo es pagar la liquidación. Ahora, esto no opera de manera automática, ¿ya? Requiere unos presupuestos. ¿Y cuáles son? Es que haya mala fe de parte del patrono. ¿Y qué es la mala fe? Pues que no haya querido pagarle. Porque es que hay unos empleadores que, además de votar al trabajador injustamente, no le quieren pagar la indemnización. Entonces, si yo logro demostrar la mala fe, pues automáticamente el juzgado lo va a condenar. Para que nos hagamos una idea, la indemnización está basada en el último salario devengado. Entonces nosotros ya liquidamos a esta trabajadora, ¿no? Pues vamos a este ejercicio y dijimos, perdónenme, este no era, ¿no? Este ejercicio. Dijimos que la indemnización de ella era de 16 millones de pesos, que es una indemnización alta en razón del salario. Pero supongamos que lleva 20 meses sin pagarle la liquidación. Lleva 20 meses sin que le paguen la liquidación. Entonces, multiplico el salario por 20 y me da 92.600.000 pesos. Entonces, generalmente, lo que más agranda un pasivo laboral de esta naturaleza es la indemnización moratoria. Allí está el negocio de un proceso laboral, digamos, desde el punto de vista del litigio, ¿ya? En que el empleador se demora todo lo que quiera y lo haga con mala intención, porque seguramente en una demanda lo van a fulminar con una condena de esas. Ahora, si el trabajador
¿ya? Es el que no quiere recibirla porque quiere de, de mala fe, digamos, el trabajador es el que no quiere recibir, lo están llamando y no va a la empresa para que le paguen, eso no es causal de exoneración, ¿no? Eso tienen que tener claro. Uno como empleador, si sabe que le está debiendo plata a un trabajador y lo llaman a este trabajador para que vaya y no va, pues tiene el deber de pagarle mediante la constitución de un título judicial. ¿Y qué es eso? Va ante un juez laboral y le dice, necesito pagarle a este señor esta liquidación y el señor no ha venido, entonces necesito que me habiliten un título judicial. De manera automática, el juzgado le dice, consignen esta cuenta a nombre de la persona en el Banco Agrario y el Banco Agrario automáticamente le constituye ese título. El día que llegue la demanda, ya porque seguramente no quiere recibir la liquidación por eso, pues automáticamente usted coge, exhibe el recibo y esa demanda se cae. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta el tema de la constitución del título judicial. Hemos dicho, ¿no? Esta indemnización moratoria de salarios caídos no implica, digamos, que se le reconozcan directamente. Tiene que un juez sentenciar al empleador y decirle sí. ¿Ya? Y ya les he dicho, pues opera de manera, digamos, legal, pero tampoco se puede exonerar. Si se demuestra mala fe, automáticamente. Yo pensaría que las únicas formas de acreditar que no se pagó, pues decir que la empresa quebró, por ejemplo, ¿ya? Y que se comunicó eso al trabajador, o que definitivamente sobre el empleador sobrevino una situación de fuerza mayor, ¿ya? O caso fortuito, que le impidió pagarle la liquidación. De lo contrario, pues, está fregado, como se dice. Varias empresas, por ejemplo, buscaron eso, me acuerdo, a finales de marzo y en principios de abril, para despedir a sus trabajadores y liquidarlos. Pero como estaban enviados a la casa por el tema de esto del aislamiento obligatorio, pues ¿qué le tocó a las empresas? Ir y constituir los títulos y pagarles la liquidación porque muchos no querían ir a recibir su liquidación, pues para no perder su trabajo, ¿no? Como fin más de mala fe de no recibirla para demandar, sino con el fin de evitar que lo despidan y luego, pues, continuar en su empleo. Pero muchas empresas, aquí en Pasto por lo menos pudimos ver unos 4 casos nosotros, que fueron y constituyeron los títulos y se consignaron en el Banco Agrario. Entonces, y para esos trabajadores más camello aún, porque ya ese banco, digamos, es bien complejo, porque primero tendrían que ir al juzgado, que les autoricen el pago de ese título y luego ir a hacer fila al banco para que les pague, pudiendo haber recibido directamente la liquidación. ¿Queda claro entonces el tema de la indemnización moratoria? ¿Desde dónde? Bueno, en síntesis, ¿no? La indemnización moratoria, digamos, es una sanción que le establece la ley al empleador o en contra del empleador cuando no se pagan al finalizar la relación laboral, ya la indemnización, salarios y prestaciones sociales adeudadas al trabajador. Vuelvo e insisto con un ejemplo. Si a mí, ya, eso, por eso es que cojo este ejemplo. Esta persona, Juliana, entró el 6 de abril, la despidieron el 2 de marzo. Entonces, y vamos a decir, hasta esta fecha no le han pagado el salario de abril, las prestaciones sociales correspondientes a este año 2020, etcétera, etcétera. Entonces, ella salió el 2 de marzo, pero hasta la fecha no han pagado su liquidación. En consecuencia, ¿cuánto le estarán adeudando hasta esta fecha? ¿Ya? ¿Qué nos dice la norma? Quienes ganen
hasta un salario mínimo siempre va a ser un día de salario por cada día de atraso. A los que ganen más de un salario, va a ser un día de salario por cada día de atraso, pero por 24 meses, salvo que antes de los 24 meses interpongan una demanda. De lo contrario, a partir del mes 25, eso se cambia por un interés bancario corriente, que va a ser, digamos, un interés más bajo que este de acá, ¿ya? Entonces, para que miremos nuestro ejercicio, si hasta la fecha a ella no le han pagado, lo vamos a sacar así a ojo, porque podríamos hacer la liquidación de la indemnización. ¿Cuántos meses han pasado desde el 2 de marzo hasta acá? Entonces, al 2 de abril un mes, al 2 de mayo dos meses. Digamos, al 3 de junio 3 meses. Entonces, ¿cuánto le deberán? Pues lo correspondiente a 3 meses de salario. ¿Por qué? Porque no le han pagado la indemnización. En consecuencia, una liquidación que costaba 16 millones de pesos, ahora tendré que pagarle 13.890.000 pesos más por indemnización moratoria, ¿ya? Es una sanción, una multa que se le impone al trabajador, perdón, al empleador, insisto, al empleador, por, ¿ya? No pagar al momento de la finalización del contrato los salarios y prestaciones sociales adeudados al trabajador, ¿ya? Lógicamente, esto no opera automáticamente, les decía, ¿no? Requiere probar mala fe patronal ante un juez laboral, quien mediante una sentencia condenará a ese empleador a pagar la sanción moratoria. Lo cierto es, como les decía, que entre más tiempo se demore, más grave va a ser la indemnización. ¿Vale? Pues en ese concepto no es como muy enredado. ¿Sí está claro? Entonces, a ver si los veo como muy calladitos. Bueno. Listo. Ahora vamos a ver las prestaciones sociales. Hoy alcanzamos a ver dos, ¿ya? Existen dos tipos de prestaciones sociales. Unas prestaciones sociales a cargo del empleador y otras a cargo del sistema de seguridad social. ¿Cuáles son las que vamos a ver nosotros en este curso? Pues las encargadas en este momento a cargo del empleador. En consecuencia, ¿qué ocurre con esta situación? ¿Ya? Que el empleador tiene una carga prestacional importante frente a ese trabajador. Es decir, que no solo se le debe pagar salarios, sino también unas cargas prestacionales que buscan, digamos, salvaguardar los derechos de ese trabajador. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos derechos y el derecho fundamental que se protege es el derecho al trabajo. Tengo un derecho al trabajo. Pero esos derechos tienen que ser materialmente efectivos a través de unas garantías sociales. Y a través del tiempo, pues las que ha ratificado el Código Sustantivo del Trabajo, pues son estas que nosotros vemos aquí. ¿Ya? Entonces tenemos, hoy vamos a ver las primeras dos, que tiene que ver con las cesantías, que en síntesis las cesantías son un auxilio que tiene el trabajador para cuando queda cesante. Esa es su naturaleza. Cesante, se queda sin empleo. Vamos a analizar los dos escenarios de cesantías retroactivas y cesantías anualizadas. Y vamos a hablar de prima de servicios. ¿Y qué es la prima de servicios? A grandes rasgos vamos a decir que es la participación pues ahorita obligatoria, ¿no? La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Pero también tenemos el auxilio de transporte. El auxilio de transporte es una prestación establecida concretamente para
generar, ¿ya? Digamos, una atenuación frente a los gastos de desplazamiento del trabajador desde su casa de habitación a la empresa y de la empresa a su casa de habitación. El subsidio familiar, a su vez, fue constituido, digamos, para alivianar los gastos de sostenimiento de la familia. Entonces, es un subsidio que se paga de manera genérica, es decir, no respecto de cualquier trabajador, sino de la nómina incompleta, y sobre esa nómina, digamos, se causan, sobre ese valor que se aporta, se causan unas prestaciones que pueden ser en dinero, en servicios, ya en educación, etcétera. Y la dotación de calzado y vestido de labor, que es la que denominamos pues la ropa para trabajar, pero que desde ya tenemos que anticipar es diferente a lo que es los elementos de protección personal del sistema de riesgos laborales o del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, inicialmente vamos a hablar de las cesantías. Existen actualmente dos regímenes de cesantías. La cesantía retroactiva, que es la que traía el Código Sustantivo del Trabajo, y que establecía que todo trabajador tenía derecho a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción. Esta operó hasta el año de 1990, cuando entró en vigencia ya la Ley 50 del 90. La Ley 50 del 90 entró en vigencia el 28 de diciembre de ese año. Y en la Ley 50 entró el régimen de cesantías, que es el que conocemos hoy en día, de liquidación anualizada. Hoy por hoy, a nosotros nos liquidan nuestras cesantías a 31 de diciembre y nos las pagan en un fondo de cesantías que nosotros hemos elegido. Antes no era así. La persona, si laboraba 30 años, al finalizar su relación laboral, pues el empleador tenía el deber de pagarle esas cesantías de un salario por cada año de servicios, liquidado sobre el último salario devengado. Entonces, un trabajador inició a sus 18 años a laborar en una empresa. Y para esa época, por ejemplo, la persona se jubilaba con 55 años de servicio. Entonces trabajó 37 años, empezó como mensajero de la empresa y llegó a subgerente. Es decir, que para el año de 1990 ganaba un salario, pongámosle exagerado, de 1 millón de pesos para la época, ya que era un salario alto, y empezó ganándose por allá unos 200 pesos. Entonces, 37 por 1 millón de pesos. A su retiro, al finalizar la relación laboral, le pagaban 37 millones de pesos. Era unas cesantías muy buenas, porque, digamos, depende de los años que uno trabajara, pues le iban a pagar sobre la base del último salario. Pero esto empezó a tener varios problemas. Primero, que la empresa no era precavida, ¿ya? Y no hacía las reservas o las debidas, se me va la palabra en este momento, apropiaciones para ir guardando lo correspondiente a las cesantías de sus trabajadores que llevaban más tiempo. Entonces, si por casualidad le salían 3, 4 trabajadores que llevaran más de 20 años, pues eso iba a causar, digamos, un golpe bravo en las finanzas de la empresa, como quiera que tenía que apropiarse ya un número de salarios por cada trabajador que salía, y eso terminaba siendo muy oneroso. Sin embargo, era un derecho ganado de los trabajadores, ¿ya? Y como siempre en este país, pues alegando el tema de la inversión extranjera, una política neoliberal que se dio en 1990, que terminó inclusive estableciéndose en la Constitución del 91, pues se decide que mejor, para darle facilidad a ese empleador y que no tenga ese problema de no apropiación de esos recursos, pues los meta al sistema bancario, ¿ya? Los pague al sistema bancario,
y ahora pues esos intereses que se ganaba el empleador mientras apropiaba juiciosamente, ahora se los iba a ganar el sistema financiero, pues las entidades financieras con el establecimiento del régimen anualizado. Y es lo que a nosotros actualmente nos cobija. ¿Listo? El régimen de cesantías anualizadas. El valor es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La forma de pago. ¿Por qué? Porque la norma nos dice, la ley 50 del 90, tendrán que liquidarnos, ¿ya?, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción, que en todo caso se liquidará de manera anual al 31 de diciembre y se pagará máximo hasta el 14 de febrero del año siguiente en el fondo de cesantías que el trabajador elija. Para compensar entonces esta situación de que antes los intereses pues los ganaba la empresa y que esos se veían reflejados en esas cesantías cuantiosas para el trabajador, pues se impuso un interés anual del 12% para los trabajadores. Pero en síntesis eso es una suma muy bajita, ya la vamos a ver el día de mañana. También impuso una sanción moratoria diferente, ¿ya?, a la que está establecida en el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, vía jurisprudencial, es decir, por decisiones de los jueces, se ha dicho que o opera la sanción moratoria de liquidación o la sanción moratoria de cesantías a elección del trabajador. Aunque en estricto rigor jurídico uno diría que aplicarían las dos. Es decir, mire, un día de salario por cada día de retardo en paga de cesantías y un día de salario por cada día de retardo en pago de liquidación. Y nos dice que estas, en caso de que el contrato se acabe antes del 31 de diciembre, ¿ya?, o se termine antes del pago, por ejemplo, se acaba en enero y la empresa no ha pagado, porque todas las empresas pagan el último día, el 14 de febrero, entonces ya deberá pagarse directamente al trabajador en su liquidación. Es decir, yo no tengo que ir a consignarlas, sino que se las pago directamente. De ahí otro mito, ¿ya?, que uno va a recibir su liquidación y le dicen, no, las cesantías no se las pago porque tengo que consignárselas al fondo. Falso, ¿ya? La norma establece claramente que al momento mismo de la terminación del contrato deben pagarse las cesantías si es que no ha pasado el tiempo del 14 de febrero y no se han hecho la consignación directamente. Es decir, el único pretexto, digamos, causal para decir que no se pagan en el momento de la liquidación es que ya se pagaron el fondo. ¿Listo? Y nos dice que en caso de salario variable, ya les he dicho, es el que durante los últimos 3 meses tenga variaciones, se liquida sobre el promedio de salarios del último año, ¿ya?, del último año de servicio. Ya haremos un ejercicio al respecto. ¿Hasta ahí claro las características de las cesantías? Listo. Dice que las cesantías pueden tener unos retiros definitivos o parciales. Definitivos, pues cuando se acaba el contrato. Entonces, si yo tengo en Porvenir, si yo tengo en el Fondo Nacional del Ahorro, si yo tengo con cualquier otra administradora del régimen de cesantías, ¿yo qué voy a hacer? ¿Ya? Inmediatamente se termina mi contrato, pues yo voy, ya con constancia de esa terminación, a retirar mis cesantías. Y el fondo no debería demorarse más de 5 días hábiles en el pago. No sabría decirles cómo está el tema de los fondos privados, digamos, de Porvenir u otros fondos que tienen las cesantías, pero el Fondo Nacional del Ahorro sí cumple ese término. Una vez uno tenga los papeles en regla, automáticamente en menos de 5 días le paga las cesantías al trabajador que la solicite. ¿Cuándo se pagan de manera anticipada? Cuando se llama al trabajador a prestar servicio militar. Entonces,
Entramos en guerra extranjera y a varios de los que estamos aquí nos llaman a prestar servicio militar, estando activos en nuestros trabajos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos llaman a prestar servicio militar? ¿Qué pasa con el contrato? Eso lo vimos en nuestras primeras clases. ¿Qué sucede? A ver, por lista. A ver, Jason. ¿Recuerda usted qué pasa cuando llaman al trabajador a prestar servicio militar? Se suspende. Exactamente. Entonces se suspende. Muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede? Al suspenderse, le permiten al trabajador retirar sus cesantías. Pero también yo las puedo utilizar para la adquisición, construcción, mejora. Profe, no se escucha. Perdón, también puedo usar las cesantías para adquirir, construir, mejorar o liberar bienes raíces destinados a vivienda. Entonces, si yo quiero comprar mi casa, mi apartamento, pues puedo retirar las cesantías. Para construirla, puedo retirar mis cesantías. Para mejorarla, digamos, hacerle mejoras también. O si está hipotecada, también para pagar la hipoteca, puedo utilizar mis cesantías. De igual manera, las puedo utilizar para garantizar un crédito hipotecario. Entonces, muchas personas van al Fondo Nacional del Ahorro a dejar sus cesantías porque saben que van a la fija a sacar un crédito hipotecario para adquirir sus bienes raíces. ¿Listo? Pero tienen que ser destinados a vivienda, no cualquier otro bien. Y para financiar, digamos, el tema de estudios del trabajador, su cónyuge, compañero permanente e hijos en entidades de educación superior reconocidas por el Estado, sea públicas o privadas. Y hace unos 2 años, si no estoy mal, el Fondo Nacional del Ahorro, no sé los demás, empezó a prestar para inclusive estudios en el extranjero, ¿ya? Entonces, eventualmente, si yo quiero un crédito para hacer una especialización por fuera, una forma de lograr ese crédito es dejar mis cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo, porque ellos garantizan con esas cesantías el pago o el préstamo, digamos, de un crédito para pagar unos estudios de educación superior fuera del país. Entonces, pues, es un auxilio para cuando el trabajador queda cesante, cuando pierde su empleo, pero definitivamente, ¿ya? Se convierte en un apoyo también para lograr este tipo de objetivos durante la vigencia del contrato. Sobre los requisitos para este tema, pues es que tienen que llevar los correspondientes soportes. Por ejemplo, si lo que es para pagar o comprar casa, entonces tendrán que llevar la promesa de compra-venta, ¿ya? O el crédito, o los recibos, o bueno, lo que sea que tenga que ser, porque, por ejemplo, en el caso de temas educativos, la entidad suele pagar directamente a la entidad de educación correspondiente. ¿Cómo se liquida? ¿Ya? ¿Cómo se liquida? Y sobre esto es que haremos un ejercicio el día de mañana. Se liquida, ya, la base va a ser todo lo que constituya salario para el trabajador. Entonces, ¿ahí qué se incluye? Recordemos nosotros cuando hablamos de salarios. Trabajo suplementario, trabajo dominical, festivos, trabajo nocturno, horas extras, ¿ya? Así también como auxilios que le paguen al trabajador durante, que constituyan salario, digamos, que estén establecidos y que constituyan salarios. Y si el trabajador devenga hasta 2 salarios mínimos, o sea, no devenga, para nuestro caso en concreto, ya, devenga menos, pues hasta 1.754.000 pesos, pues tendrá que sumársele como base de liquidación el auxilio de transporte.
¿Ya? Entonces, aquí sí es importante que ustedes tengan en cuenta que primero hay que liquidar entonces horas extras, trabajo suplementario, trabajo nocturno, trabajo dominical y trabajo festivo para poder sacar cuál es el valor, ¿ya?, que devenga en ese mes. Y recuerden, si es variable, digamos, no es uniforme, entonces tendrá que sacar el promedio del último año de servicio trabajado. ¿Y cómo es la liquidación? Pues el salario, muy sencillo, por días laborados dividido entre 360. Entonces, originalmente yo tendría que hacer, ¿ya?, esa liquidación, digamos, esa resta de las fechas, ¿ya? Entonces, hagámoslo aquí, con este ejercicio. Entonces, decimos que esta persona trabajó en total, ¿ya?, y supongamos que nunca le pagaron cesantías, ¿ya? Aunque eso es un ejercicio, digamos, que tendría que hacerse año tras año, pero lo vamos a sacar así, digamos, para efectos de hacer el ejercicio. Entonces, esta persona trabajó 1.767 días. Me devuelvo acá. Entonces, y ganaba 4.630.000. Entonces, vengan, perdón, y también aquí yo hago algo. Permítame un segundito. $4.630.000, ¿por cuántos días laborados fue que dijimos? $1.767 días. Y eso dividido entre 360 y me da el valor de las cesantías. ¿Ya? Entonces, Profe, ahí, o sea, se toma el valor que nos sale al principio, es decir, contando los 360 días, claro, porque 360 días ahí, del primer claro, año. ahí sobre la totalidad del tiempo trabajado. Vale, profe, estaba Ajá. confundida, por eso le puse Listo. 1407, le puse al principio. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno. Entonces, estas cesantías de esta persona, suponiendo que nunca se las pagaron, ¿ya?, tendrían este valor. Claro, así no opera, ¿no? Estoy tratando más aquí de hacer un ejemplo, porque tendríamos que liquidarlo año tras año, porque actualmente son anualizadas. Entonces, aquí le estaríamos pagando las cesantías sobre el último salario. Así operaría, digamos, en el sistema retroactivo, pero lo estamos haciendo, digamos, para efectos de ilustrar, digamos, cómo se debería hacer la fórmula, ¿ya? Porque de lo contrario tendríamos que hacerlo año tras año. Entonces, vengan, hagamos el ejercicio para que no quede allí en el aire, ¿vale? Supongamos que vamos a liquidar ya las cesantías equivalentes al año 2020. ¿Por qué? Porque los otros años se supone que ese empleador fue juicioso y procedió y se los pagó, ¿vale? Aquí vamos a improvisar en vivo, como se dice,
para poder que quede claro el ejercicio, ya que el tablero está ausente. Entonces yo procedo a hacer el resto de las fechas. Y entonces, ¿qué las fechas en las que vamos a restar? Pues el tiempo de servicio del 2020. ¿Cuándo inicia el año? El 1 de enero del 2020. Y ella fue despedida el 2 de marzo. Entonces aquí procedemos facilito a hacer la resta. 2 menos 1 más 1 dijimos, nos da 2. 3 menos 1, 2. 2 por 30, 60. 2020 menos 2020, 0, 0, 0. Uy, ustedes no han estado viendo la diapositiva, excúsenme. Listo. Estaba restando acá esto. Entonces, aquí nos da 62 días. Entonces, vuelvo y reitero, no estamos liquidando a esa trabajadora, Juliana, que no le pagaron las cesantías de este año, correspondientes a este año, porque se supone que las cesantías de los años 2019 a 2015, pues se las liquidaron y se las pagaron en su fondo en el momento oportuno. Entonces procedo a restar las fechas, siempre tengo que hacer esta operación, digamos, respecto a este año para saber cuántos días laboró, ¿ya? Entonces, el año empezó, ¿ya? El día 1 de enero del 2020 y la despidieron el 2 de marzo del 2020. Lo hubiéramos podido sacar rapidito, ¿ya? 2 meses y 2 días. Pero entonces serían 62 días. Pero diga, hicimos la operación para que quede aquí concreto. Entonces, 62 días. Entonces procedo a hacer la operación correspondiente. $4.630.000 por 62 dividido entre 360. Esto me da la suma de 797.888 pesos. Esto sería el valor de la liquidación de las cesantías de esta persona, de Juliana, correspondientes al año 2020. Listo. ¿Sí queda claro entonces? Entonces, si hubiese trabajado todo el 2020, sería el valor igual a su salario. 4.630.000, suponiendo que no trabajó horas extras, suponiendo que no tenía otros emolumentos constitutivos de salario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro entonces? La fórmula es muy sencilla, ¿no? Le liquidamos a ella lo correspondiente al año, ¿no? 2020. Entonces, las cesantías de esa liquidación le van a dar 797.388. Ahora los intereses, ya les he dicho, los intereses son un valor que busca compensar, digamos, esa desvaloración que tuvieron las cesantías pues, con la entrada en vigencia de la ley 50 del 90. Entonces, aquí, ¿qué me dicen los intereses? Yo debo sacar los intereses por un valor equivalente al 12% anual. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Valor de las cesantías, no valor del salario, ¿no? Valor de las cesantías por días laborados por 0,12. Entonces, procedo. Valor de las cesantías
797 por días laborados, 62 dividido entre 360 y esto me va a dar lo siguiente. Esto es bajito, sus intereses son muy bajitos y toda la plata que sacan los bancos, ¿no? De tener nosotros ahí depositadas nuestras cesantías. O sea, esto es lo que nos pagan a nosotros por intereses, mientras ellos suelen tener bastante tiempo allí guardadas las cesantías hasta que nosotros perdamos nuestro empleo. Ahí es que se diga pues que algunas reformas que se han hecho aquí en Colombia desde el punto de vista laboral han sido bastante regresivas, ¿no? Porque miren, o sea, los bancos no creo que se ganen en un año o en 2 meses 16.000 pesos por tener 700 allí. Pero bueno, eso es lo que le reconocen al trabajador. ¿Listo? Entonces, hemos tomado este mismo ejemplo de Juliana, ¿ya? Que no le han pagado su liquidación, ¿ya? Y a la fecha, pues, necesitamos liquidar esas cesantías. Entonces, a esa indemnización por despido injusto le vamos a sumar sus cesantías y sus intereses a la cesantía. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre la liquidación de cesantías y la fórmula? ¿No quedó claro? ¿Dónde se perdió Rodrigo? Devuelvo. Valor de un salario por cada
Profe, no se le escucha. ¿Hace cuánto no me están escuchando? Estaba explicando de nuevo todo. Entonces vuelvo y insisto. Aquí estamos liquidando ya lo correspondiente a las cesantías del 2020, del año 2020 de Juliana, que ingresó ya en el 2015, pero se supone que como se paga anualizado, los años correspondientes a 2015, a 2016, a 2017, 2018, 2019 ya están pagados. Vamos a hacer esa suposición para liquidar exclusivamente lo que corresponde a esta indemnización, ¿ya? Entonces hemos dicho, ¿cuándo comienza el año? El 1 de enero del 2020. ¿Cuándo la despidieron? El 2 de marzo del 2020. Entonces, sería sencillo sacar el tiempo laborado, porque son 2 meses, ¿ya? Y 2 días. Sin embargo, pues hicimos la resta aquí para que quede claro. Entonces, 2020 marzo 02 menos 2020 enero 1. Eso me da un total de 62 días laborados. Entonces, aplico la fórmula de las cesantías. Salario por días laborados dividido entre 360. Entonces, 4.630.000 por 62 dividido entre 360. Entonces, esto me da 797.000 pesos. Esto es el valor de las cesantías de Juliana del año 2020. ¿Por qué? Porque la despidieron el 2 de marzo, solo alcanzó a trabajar 62 días. Estas cesantías deben pagarse en la liquidación, recuerden. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido el plazo para pagar cesantías todavía. ¿Hasta cuándo tendrías empleador para pagar las cesantías si ella estuviera activa? Hasta el 14 de febrero del 2021. ¿Ya? Porque se liquidan a 31 de diciembre y se pagan hasta el 14 de enero del año siguiente. Entonces ya tengo el valor de las cesantías, ahora le voy a aplicar los intereses. ¿Qué nos dice la norma? ¿Ya? Intereses equivalentes al 12%. ¿Ya? Entonces la fórmula es la siguiente. Valor de las cesantías, es decir, el resultado de este, por días laborados por el 0,12, que es equivalente a ese 12% anual, dividido entre 360. Entonces, valor de las cesantías por días laborados por el 0,12 dividido entre 360, y eso me da un total de 16.479 pesos. Es decir, que por intereses a las cesantías solo le pagarán por haber trabajado 2 meses en el año 2020, 16.479. Y eso sería el valor de las cesantías correspondientes al año 2020. ¿Listo? Realmente el proceso de sacar cesantías es muy sencillo y nos va a servir para la próxima, que es prima de servicios. ¿Queda alguna duda de pronto sobre el tema de cesantías? Que tengan ustedes, digamos, concreta, de dónde origina cada dato o dónde queda. Sí, pero sí quedó claro entonces con la nueva explicación que les di. ¿O no? Listo, perfecto.
Ahora, rápidamente, ya que se nos acabó el tiempo, pero la idea es que mañana lo practiquemos. La prima de servicios. Vamos a decir, la prima de servicios es la misma fórmula de las cesantías. La misma. Es decir, que si ustedes sacan bien cesantías, sacan automáticamente la fórmula de la prima de servicios cuando esta no ha sido reconocida, no ha sido pagada. ¿Ya? Solo que esta en la vida real se paga en dos instalamentos. Ustedes saben que se paga 15 días máximo hasta el 30 de junio y 15 días máximo hasta el 20 de diciembre. Pero en síntesis, ¿qué es la prima de servicios? La prima de servicios nace como una participación voluntaria de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esto empezó a surgir como un fenómeno en Europa, luego en Estados Unidos, y finalmente la primera empresa que lo toma aquí en Colombia es la empresa de ferrocarriles de Antioquia. Sin embargo, pues esto dio lugar a que el país entero reaccionara y dijera, bueno, esto debería ser obligatorio para todos, y se termina convirtiéndose en una prestación social de carácter obligatorio, ¿no? Entonces, ¿a qué corresponde la prima de servicios? Digamos, es una prestación social que tiene como origen la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, que corresponde entonces a 15 días de salario a 30 de junio y 15 días de salario a más tardar los 20 primeros días de diciembre. Y la base de liquidación es la misma de las cesantías y la fórmula es la misma. En consecuencia, si a Juliana no le hubiesen pagado la prima de servicios, el valor de la prima de servicios es esta misma fórmula, este mismo valor. ¿Ah? Lo importante es saber identificar lo que corresponde a los valores que son objeto, ¿ya?, de base de liquidación. Mañana vamos a hacer un ejercicio completo, ¿ya?, liquidando desde cero, ¿ya? Salarios dejados de percibir, trabajo extra, suplementario, digamos, todo lo que corresponde, como que si estuviéramos en un caso real de una persona que ingresó este año, por ejemplo, para poder determinar entonces cuál es el valor de una indemnización por encima completa, ¿vale? Entonces, pues ya se nos agotó el tiempo. No sé si tengan alguna duda adicional sobre el tema. Si no, mañana las absolvemos. ¿Les parece? Pero mañana quiero ver más actividad. Si no, voy a empezar a posarlos al tablero, pues a que hagan paso a paso, uno por uno. Profe, ¿podría subir las clases esta noche? Sí, sí, ahorita las descargo y las subo. ¿Listo? Gracias. No hay problema. Bueno, entonces que tengan buen resto de día. No olviden dejar constancia de su participación en el chat, por favor. Las reuniones que vamos a hacer no es, o sea, serían para nosotros dar nuestro punto de vista, para de pronto alguna sugerencia o algo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.